de vivir. Del morador de la tierra. Por lo que le ha de venir. La tierra se está moviendo. En ninguna parte hay paz. Hay muerte por donde quiera. Pero eso no es el final. El morador de la tierra. Hemos llegado al momento de la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Juan capítulo 4, versículo 50. Leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Señor Jesús, gracias le damos por la palabra que hemos leído, Señor. Hoy vamos a meditar en ella. Señor, ayúdenos, guíenos de los entendimientos y de la sabiduría para hablar de su palabra, Señor. Gracias por todo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a meditar la palabra del Señor esta mañana. Vamos a meditar acerca de creerle a Dios, ¿verdad? Mucha gente que va a la iglesia, es cristiano, pero no cree a Dios. Esto puede decir cómo, porque, ¿verdad?, no hay fe en ellos. O sea, lo que profesan y lo que andan es una religión. Son religiosos. El religioso va una vez, 2 veces a la iglesia y eso lo hace como una rutina, como una costumbre. Pero el cristiano verdadero, el verdadero Hijo de Dios, cree a lo que Dios dice. Cree a lo que el Señor habla. Cree a lo que el Señor le dice en sus palabras. ¿Por qué tanta gente no recibe? Porque no cree. O sea, no cree que Dios puede hacer el milagro, que el Señor puede ayudarle, ¿verdad? Entonces, estas personas no reciben. Dice Hebreos en el capítulo 11, verso 6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios. O sea, que no solo
vaya a la iglesia, no solo se congregue, no solo esté en el culto, sino que crea que existe el Señor. Crea que el Señor es verdadero, que es real, pues. Que en ese hombre, en esa mujer haya una convicción, un convencimiento, ¿verdad? Como lo hacían los antepasados, que estaban convencidos del Dios que servían. Estaban convencidos que era capaz de hacer cualquier milagro, obras sobrenaturales, por todo. Estos hombres y mujeres que servían a Dios estaban convencidos. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 4. Romanos, en el verso 21, dice así: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también por su fe le fue contada por justicia. O sea, este era Abraham. Abraham hizo una promesa a Dios bien difíciles, imposibles para el hombre. Hay cosas que uno las mira imposibles, inalcanzables, increíbles, pero es para nosotros. Para Dios no, porque Él todo lo puede, ¿verdad? O sea, Dios puede hacer todas las cosas. ¿Quién no puede hacer, Señor? Cuando Abraham está ya acá de 100 años, le dice: te voy a dar un hijo. Y le dijo también: tu esposa, que ya tenía más de 80 años, 85 años por ahí, va a dar a luz un hijo de un cuerpo ya casi consumido. Pero Dios dijo que lo iba a dar, que iba a dar a luz Sara. Porque cualquiera podía pensar: ¿será que me lo van a regalar? ¿Lo voy a adoptar? Porque después de que Sara era anciana, era estéril, tenía todo en contra. Todo al revés. En contra de la promesa de Dios. Pero como lo que Dios va a hacer no depende del hombre, no depende de la mujer, no depende de ningún poder humano, sino de Dios, ¿verdad? Usted y yo debemos de creer en que las cosas las miremos difíciles, en que las cosas las miremos imposibles, en que las miremos inalcanzables. Hay que creer. ¿Por qué hay que creer? Porque Dios puede hacer todo. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Qué es lo que el Señor no puede hacer? Entonces Abraham, plenamente convencido del que también, ¿verdad?, el que le dijo la promesa, el que le habló, el que le dijo: te voy a dar esto, voy a hacer esto en tu vida, voy a hacer en tu familia, voy a bendecir a toda la tierra por medio de ti. Abraham estaba convencido que Dios es poderoso para hacerlo todas las cosas. Así nosotros tenemos que estar convencidos de que Él puede. Y puede hacer
maravillas, grandes cosas. Hizo lo que le prometió a Abraham, le dio lo que se prometió. Claro que se lo dio. Dio a luz la anciana esta, estéril y sin fuerza humana. Claro que dio a luz, ¿verdad? Dio a luz y se cumplió la promesa del Señor, porque no depende del hombre, ¿verdad? Dice Génesis en Génesis 21:5, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo, nació Isaac su hijo. Entonces Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió al 7: ¿quién me dijera a Abraham que Sara habría de dar a luz, habría de dar de mamar hijos, pues le a un hijo en su vejez? Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que él fue destetado. Isaac. Mire, o sea, Dios cumplió su promesa. O sea, usted y yo debemos de creer. De creer. Aunque usted lo mire imposible, difícil, inalcanzable, tenemos que creer. Creerle a Dios. El primer texto que leímos habla de un oficial del rey de Israel. Tiene él su hijo enfermo. Viene a Jesús a pedirle que descienda, porque estaba largo donde él vivía, de allí estaba el Señor. Que descienda para que le sane a su hijo. Su hijo está grave. Entonces el Señor no descendió a sanarle el hijo. No. Lo que hizo fue que le dio una palabra. O sea, le declaró una palabra. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó aquella palabra que Jesús le dijo y se fue. Solo eso dice la palabra, que el hombre creyó aquella palabra. Al seguir leyendo lo demás de la lectura, nos damos cuenta que cuando el Señor le dio la palabra al hombre, fue sano su hijo allá en su hogar, en su casa. Porque el hombre tuvo ese cuidado, a qué horas le había dado la palabra el Señor. Y cuando llegó, sus criados salieron a recibirle, a decirle, ¿verdad?, a darle la buena nueva, que su hijo ya no estaba enfermo, sino que estaba sano. Entonces les dijo: ¿a qué horas, verdad, le dejó la enfermedad? A tales horas. Entonces él entendió que en esa hora es cuando Jesús le dio la palabra.
O sea, estamos meditando creerle a Dios, creer en el Señor. Vuelvo a repetirle, hay mucha gente que no cree, ¿verdad? No cree. Pero Dios quiere que creamos. ¿Cómo está usted en esto de creer? ¿Verdad? Hay gente que dice, pero no, es que ellos oraron, pero yo tenía que llamar, tenía que venir a ver cómo estoy, dónde tengo la enfermedad, qué es lo que tengo y un montón de... Usted cree, usted recibe, no importa. Aunque ni llame, pues. No, que se une en oración. Y usted tiene fe en el Señor. Recibe. Una vez estábamos acá orando y cuando salí del programa, una mujer vino y me dijo, usted es el que transmite el programa El Verdadero Camino. Sí, le digo, por gracia de Dios. Pues quiero decirle que yo estaba haciendo tortillas, dice, allá en mi casa, y he padecido de epilepsia. Pero cuando usted estaba orando, yo cerré la vista y me uní. Y sentí un fuego que cayó en mi cuerpo y quedé sana. ¿Qué puedo hacer? Me dijo. Irse a bautizar en el nombre de Jesucristo, servir al Señor por el milagro que ha hecho Dios. Yo aquí no sabía que estaba esa mujer con ese problema de epilepsia, oyendo, pero Dios sí sabía, y Él es omnipresente. O sea, el Señor llena los cielos y llena la tierra, llena todo. Entonces fue sana para la gloria del Señor. Posiblemente hubiéramos dicho, pero ella tenía que llamar, tenía que decir, yo no digo que no llamen, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es que hay que creer, porque aunque llamemos y aunque hablemos, pero si no creemos, de nada nos va a servir, ¿verdad? Entonces, el oficial del rey creyó la palabra que Jesús le dijo. Y yo creo que todo aquel que crea en el Señor, crea a lo que Dios dice, va a recibir. Va a recibir porque va a recibir. Es importante mantener esa fe y creerle a Dios, porque aún las promesas de Dios, la salvación, las cosas que Dios tiene, si usted no cree, no las va a recibir. Aunque usted sea profeta, sea ministro, evangelista, lo que usted sea, músico, quien usted sea, pero si usted no cree, usted no va a recibir. Porque los que reciben son los que creen, ¿verdad? Los que creen. Dice el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 18. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Mire, problema esto de la incredulidad. O sea, Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con grandes milagros, con grandes proezas, con grandes maravillas. Abrió el mar rojo en dos y pasó el pueblo.
les dio de comer en el desierto sin ningún sostén humano, sino del cielo. Y cuántas maravillas Dios hizo, pero ellos, todos los mayores, todos los más ancianos, todos los que salieron de Egipto, no pudieron entrar en la tierra prometida. O sea, el Señor les dijo, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, los voy a llevar. Pero ellos dijeron, pues a ver si los pueda llevar. Entonces todos quedaron postrados en el desierto porque ofendieron a Dios, no le creyeron. ¿Verdad? Entonces aquí lo que dice la Biblia es que ellos no pueden entrar por causa de incredulidad. No dice porque Dios no pudo. No, en ellos está el problema. Muchas veces no recibimos, muchas veces no alcanzamos, no llegamos, no tenemos porque no creemos. No creemos en el poder de Dios, en sus poderosas obras, ¿verdad? Entonces, aquí dice que no pudieron entrar, todos quedaron postrados en el desierto. Si los que entraron a la tierra, bueno, los jóvenes, los niños, ya crecidos, eso sí, porque esos no habían ofendido a Dios, pero todos los que no creyeron, todos los que por incredulidad no pudieron entrar fue porque ofendieron a Dios. Ofendemos a Dios cuando no creemos. No creemos que Dios los puede dar comida, no creemos que Dios los puede sanar, no creemos que Dios los puede levantar, no creemos que Dios los puede guiar, no creemos que Dios puede cambiar las cosas. Entonces, por incredulidad ellos no pudieron entrar. Así nos va a pasar a nosotros. Mira que el Señor tiene una ciudad de oro, con calles de oro, ¿verdad? Mira que el Señor tiene tantas bendiciones, que el Señor tiene tantas cosas, tantas maravillas para nosotros, tanto, bueno, para nosotros tantas bendiciones. Entonces no creemos. Entonces no vamos a recibir, no porque el Señor no pueda, no porque Él no tenga el poder, no, es por nuestra incredulidad. Estamos hablando de creer a Dios. Gente dice, pero está orando. Y a día estoy orando y no ha recibido. Ya tengo tanto tiempo, está orando, no veo respuesta. Y hay gente que dice, pero ¿por qué será? ¿A qué se deberá que no hay respuesta? A la duda, a la incredulidad. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 6. Pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento, echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de él, Señor. ¿Qué le parece? Dice que cuando vamos a pedir, claro, en oración, tenemos que pedir con fe. Con fe, con fe. Con fe para poder recibir. Porque el que duda dice que es como la onda del mar que es arrastrada para allá, para acá y no tiene puesto fijo. O sea, no hay un fundamento, no hay una solidez. Usted no se para y dice, no, aquí estoy, ya, el Señor hizo la obra, aquí me paro.
Dios se manifiesta, ¿verdad? El que duda dice, a ver, tal vez. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir? ¿Cuándo va a ser que va a ser el milagro Dios? Porque no creemos. Estamos acá a duda. Pero eso dice el apóstol Santiago. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea que el que duda no va a recibir, no va, sencillamente no. El que no cree no va a recibir. No va a recibir del Señor nada. Pero es que oro tantas horas, 7, 8. Hice esto, hice lo otro. ¿O no cree? ¿Verdad? Un hombre que fue sincero con el Señor, un hombre que tenía un hijo enfermo, que tenía epilepsia, y le dijo al Señor, creo, le ayuda a mi incredulidad, ¿verdad? O sea, este hombre tenía un problema, un espíritu de incredulidad, pero fue sincero con el Señor. Qué bonito cuando usted es sincero y dice, hermano, es que yo no tengo duda, hay que orar. Dios reprende el espíritu de duda, de incredulidad. Marcos 9:24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Mira, no solo le pedía que le sanara su hijo, este hombre, sino ayúdame porque soy incrédulo, no creo. Ayúdame, incrédulo, ayúdame a creer, a ser un creyente. Ayúdame. Y el Señor lo ayudó. Le sanó al muchacho. Le sacó el espíritu de epilepsia y le dijo, no entres más en él. Y no volvió a que el demonio meterse en el muchacho. Sanó. Pero oiga bien. El Señor le dijo en el 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, tantito le digo, usted puede creer, va a recibir, tu muchacho va a ser sano. Pero el hombre era incrédulo. ¿Por qué era incrédulo? Porque al leer el 9 de Marcos, en el 19 dice que el Señor le reprendió su incredulidad y lo reprendió a todos. ¿Cuándo lo va a soportar? Le digo. Generación incrédula. Incrédula. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo les estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar? Tremendo, va. Me molestó el Señor, se enojó. Miraba la incredulidad, la dureza de aquella gente. Y aquí luchando con el muchacho. Y así de que Dios no le agrada la incredulidad. No. Él quiere que nosotros creamos a lo que Él dice, a lo que Él habla. Aunque usted lo mire difícil. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible, todo se puede para Él. Para nosotros no, nosotros podemos hacer una cosa y otras no. Puedo esto, pero aquello no lo puedo hacer, aquello lo puedo alcanzar, pero aquello no lo puedo alcanzar. Y así vamos. O sea, hay límite para nosotros, pero para Dios no hay límite. Él no tiene límites, ¿verdad? No tiene límite. Por eso cuando el mar se enfureció, se enojó en Marcos 4, cuando el mar se enoja, Él se levanta y lo reprende, y lo reprende al aire, y todo el mundo se queda en silencio, porque el que manda llama a Jesucristo y lo puede todo.
Entonces los apóstoles decían, ¿quién es este? Que el mar le obedece, que el aire se queda quedito cuando él le habla. ¿Verdad? ¿Quién es este? ¿Y quién va a ser? Dios, Dios Jesucristo. Dios. ¿Verdad? Dice que es en Marcos 4. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo se controló. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire, ¿quién es este? Y regañó al mar y se quedó quieto. Reprendió al viento y se quedó quedito. Y le dijo a una higuera, morite, nadie coma fruto de ti, se murió también. ¿Quién es este? ¿Quién va a ser? Dios, el Dios es el que puede, Jesucristo, o sea, Dios hecho hombre, llamado Jesús de Nazaret. A ese es que adoramos, a ese es que le servimos, en ese es que creemos, y hay que creerle a Él. Yo le animo esta mañana, si usted va a la iglesia, si asiste a la iglesia, sea creyente, no sea incrédulo. Crea a la palabra de Dios, crea lo que Dios dice. Usted puede decir, pero es que mire que me estoy muriendo, pero crea al Señor. Si usted cree, como le dijo la palabra, que cree todo le es posible, ¿verdad? ¿Cuánta gente está en las congregaciones, en las iglesias allí, pero no cree? Pero hay creyentes también. Hay gente que cree. Le cree a Dios fielmente, cree a lo que Dios dice, cree a lo que la palabra enseña, cree a todo eso. Y las personas son estables. Las personas reciben. ¿Verdad? Reciben. Porque le creen a Dios. Porque creen en el Señor, ¿verdad? Creen en lo que Él dice, en sus palabras, en sus promesas. Y el Señor les dice, yo estoy contigo. Creen fielmente, no, que el Señor está conmigo. No, que mire que se levantó una lechuza, que se levantó un espíritu, que se levante, que Dios está conmigo. Jesús de Nazaret está conmigo, Dios eterno, el hacedor del universo y todas las cosas, está conmigo. Está conmigo. Es todo. Entonces, el mensaje de hoy es, Dios quiere creyentes, que le creamos a Él cuando Él los habla, cuando dice algo en la palabra, ahí está escrito. Creámosle a Él, creamos en Él, ¿verdad? Hasta aquí el mensaje del verdadero camino, que esta palabra nos ayude. Si usted le cree a Dios y a sus promesas, sus palabras y todo lo que Él dice, usted le cree, no va a ser avergonzado, usted va a ir siempre adelante. Que la palabra haya cabida en el corazón y la mente de nosotros y que la pongamos por obra, porque oírla no será de utilidad si no ponerla por obra. Eso es lo que Dios quiere. Hasta aquí el mensaje en el verdadero camino. Embravecido se está, la hierba se le ha secado y van rumbo a la ciudad.